ya estamos de regreso. Al fin podemos hacer un nuevo episodio de Rompecoco Podcast. Un podcast diferente. Quien habla, Teo Ruiz. Lina Lindorta, @soy Lina Lin en redes sociales. Y yo, Teo Ruiz, en redes sociales. Qué bueno, aquí estamos hoy para conversar sobre un tema que nos venía dando vueltas en la cabeza desde hace algún tiempo. Y bueno, por miles de ocupaciones y cosas no habíamos podido grabar. Y es que vamos a hablar de marketing, como siempre hemos hablado, vamos a tocar ese tema tan interesante para muchas Es personas. que es un eje central. No, y que aparte de eso todo en la vida es marketing, como yo siempre digo. Pero dentro del marketing específicamente vamos a conversar acerca de la ventana de Overton. Es decir, la ventana de Overton como herramienta de marketing. Perfecto, De eso vamos a hablar hoy. Hay mucha discusión, hay muchas opiniones referentes a este concepto. De hecho, yo no lo conocía. Cuando decidimos hablar sobre este tema fue que me puse como que a investigar de formas que tanto aprendía, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y es lo que me encanta de este podcast, que no necesitamos estar de acuerdo para discutir el tema. Por supuesto que no necesitamos estar de acuerdo, por eso es que esto es un podcast diferente. Así mismo Porque yo es. tengo una opinión, tú tienes otra, conversamos y nuestros escuchas son los que deciden. Entonces, aquí libertad. Y precisamente dentro de la ventana de Overton lo que se habla es de esa libertad. Vamos a primero a entender algo. Cómo la ventana de Overton comienza a ser o se convierte en una herramienta del marketing. Pero ya va, ¿pero quién es Overton? Ok, Joseph Overton fue una persona que a mediados de los años 80 promulgó una teoría, si se quiere, una teoría donde él decía que si se cumplían ciertos pasos, que ya los vamos a mencionar, una idea podría pasar de ser aberrante a ser políticamente correcta, siempre y cuando lograra pasar por esa ventana. Entonces esa teoría se le conoce como la ventana de Overton, porque ese era el apellido de quien la creó. Se llamaba Joseph Overton, un chico además extremadamente inteligente, muy guapo por cierto, pueden ver su foto en Google y aparte de eso es brillante, ¿no? Que promulgó esta teoría. Es decir, que no es algo de hace muchos siglos, No, sino no, que es relativamente reciente, es de los años 80 aproximadamente. no ha pasado mucho. No, no ha Y pasado mucho. surge la teoría por este tipo de pensamiento que él dio a conocer. Claro, porque resulta que precisamente en los años 80 y es cuando se promulga esta Teoría. idea, esta teoría, es porque sucedieron muchas cosas que no eran políticamente correctas para el momento. Entonces se comenzó En esa época sería, no sé, el el racismo, la racismo, homofobia, la las parte, guerras. exacto, la parte del el acoso, el feminismo, la homosexualidad, la bisexualidad, Oye, el tema de las drogas. esta fue una época muy de muchas explosiones de Claro, minorías en claro. busca de quizás esa aceptación. Y volvemos a tocar el tema de las generaciones. Fue una de las generaciones más tocadas en el tema de choques culturales, emocionales, políticos, sociales. En, había mucha desigualdad a nivel político, por ejemplo, en América Latina. Mientras unos países eran extremadamente ricos, otros países eran extremadamente pobres. En ese momento Venezuela estaba en su mayor auge de abundancia y otros países estaban pasando por una situación bien difícil. Y sumado a eso, pues muchas cosas que políticamente no eran correctas, como por ejemplo la homosexualidad, las drogas, comenzó el auge de escuchar músicas que no eran políticamente correctas tampoco. Entonces, el que escuchaba rock era un desadaptado social. Ahora, pero Hoy no, hoy es esta normal. teoría y este señor Joseph surge desde dónde? ¿Estados Unidos o Sí, él es americano. desde Sí, americano. Él es americano. Recuerda que también nace la leyenda, por llamarlo de alguna manera, del sueño americano. Entonces, Estados Unidos es una potencia. Y el sueño americano era como que todo el que llega a Estados Unidos se va a hacer rico y va a lograr ser feliz y conseguir su vida soñada. Entonces, todos los que estaban metidos en ese
mundo de que no tenían una vida políticamente correcta, querían buscar ese sueño americano. Y Eran bueno, marginados y por eran eso marginados. estaban luchando. Entonces, bueno, ¿Ok? la inmigración ¿Y qué cubana, todo eso. consiste esta teoría? O sea, ¿qué es lo que me permite a mí pasar de algo que no está políticamente De algo visto bien? aberrante a algo políticamente correcto. Ajá. Hay que pasar por algunas etapas. Las etapas son, la primera es presentar la idea radical, o sea, mostrarle al mundo cuál es esa idea o destaparla de esa olla oculta o de ese lugar oculto donde está y mostrar la idea radical. Pongamos el ejemplo de la homosexualidad o el ejemplo de el canibalismo. O sea, son ideas que un grupo de personas muy grande podría considerar aberrantes. Luego tenemos una segunda etapa que es pasar de lo radical a lo aceptable, una tercera etapa que es pasar de lo aceptable a lo sensato, luego una cuarta etapa de lo sensato a lo popular y una quinta y última etapa que es pasar de lo popular a lo políticamente correcto. Cuando una idea ha logrado atravesar todas esas 5 etapas, entonces ha logrado pasar por la ventana de Overton. Ahora vamos a hablar de las 5 etapas. Pero vamos a hablarlo con un ejemplo que ya haya Claro, con un sucedido. ejemplo que O haya sea, donde sucedido. ya hayamos, donde podamos decir X situación pasó por este proceso. Listo, por ejemplo, el matrimonio igualitario era visto como algo aberrante hace 30 años. Yo creo que Hoy incluso antes de presentarlo, porque entonces el primer paso o el primer proceso que es pasa presentar a la idea radical. presentar la idea, en este caso hablar del matrimonio igualitario, yo creo que ni siquiera era la idea, ni siquiera era lo radical, en este caso era simplemente el hecho de una persona estar amorosamente comprometido con otra persona de su mismo sexo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién presenta la idea? La sociedad, o sea, la colectividad. Alguien se atreve a hablar de eso. Por ejemplo, cuando nació el movimiento gay, es el momento en que se presenta la idea y cuando esa comunidad organizada decide luchar por sus derechos. De hecho, hay una fecha para conmemorarlo, que es el Día de la Marcha del Orgullo Gay. Entonces, tiene mucho trasfondo a nivel social, pero también es cómo ellos logran decir, ya no me callo más. O sea, no me quedo con esto que me está carcomiendo por dentro, yo voy a salir a decir, así soy yo y voy a luchar por mis derechos. En ese momento presentas la idea. Presentaron la idea. Presentaron la idea y comienza una lucha. ¿Cuáles eran sus derechos? Ellos decían que tenían derecho a expresarse libremente, a expresar libremente su sexualidad, derecho a tener una familia, a ser una familia con quien ellos amaban, no con quien la sociedad les impusiera, derecho a tener hijos. Obviamente, algunos podrían de manera biológica y otros adoptando. Inclusive hoy en día muchos países todavía no aceptan el hecho de que parejas del mismo sexo adopten, como en otros países es perfectamente normal. En Estados Unidos es completamente aceptable que una pareja del mismo sexo adopte uno, dos, tres niños. No pasa nada. En otros países no. Se están discutiendo proyectos de leyes para que eso sea aceptado en algunos otros países. Pero ¿cómo pasó de radical a aceptable? Ahí es donde voy. Pasó por todas las etapas de la ventana de Overton. La primera fase es presentar la idea. Cuando ya sabemos, toda esta La gente se marcha reúne, la salieron, marcha o sea, salieron, dijeron, aquí estoy, aquí vamos a estamos. luchar por nuestros derechos. Entonces comienza la primera etapa, es presentar la idea, entramos en la segunda etapa, cómo pasar de lo radical a lo aceptable. Ya dejaron de ser ocultos. Muchas personas que estaban, vamos a llamarlo, como se conoce en el argot popular, que estaban en el closet, deciden al ver a otras personas que habían abiertamente dicho y opinado acerca de su sexualidad, deciden yo también puedo, yo también tengo derecho. Entonces en ese momento comienza un proceso de aceptación de esa idea, inclusive la misma sociedad, de personas que no necesariamente comparten esa afinidad sexual o afinidad amorosa, deciden, bueno, yo soy heterosexual, pero yo sí acepto que a otra persona le guste otra cosa. En ese momento pasamos de Radical, lo radical a lo aceptable. O sea, hay una parte de la sociedad que acepta que existe algo distinto dentro de esa sociedad y manifiesta abiertamente su deseo de convivir en armonía con esa
otra cosa distinta. O sea, aquellos que simplemente dijeron, bueno, a mí no me afecta, o sea, no tengo Exacto, problema, cada quien hace su vida. correcto. O sea, a mí no me molesta, mientras no sea conmigo la cosa, yo no tengo ningún problema, yo lo acepto. Siempre, pues por supuesto queda una fracción que es radical, pero eso ya es otra cosa. Luego viene la parte de lo aceptable a lo sensato. Cuando estamos en la parte aceptable, ok, hay personas que lo aceptan, hay otros que no, pero hay cosas que no son permitidas. Por ejemplo, era mal visto que un hombre se maquillara, eran todavía los lugares donde los hombres iban con otros hombres, eran como lugares ocultos, clandestinos y todo eso. Todavía no había sensatez, eran atacados, eran vejados, o sea, había todavía mucha crítica abierta al tema de la homosexualidad. Por Ok, a ejemplo, ver si comprendo. En este tercer paso, que es donde pasa de lo aceptable a lo sensato, en que era aceptado, pero era como que, ok, te acepto como eres, pero no lo hagas público. correcto. No me afectes a mí como sociedad. Entonces, cuando se quiere pasar a lo sensato es, Ujú. si se está aceptando, quiere decir que puedo hacerlo donde yo lo desee. Esa es Correcto, la sensatez a la que correcto. te Y refieres. en ese momento es cuando comienza a decir la sociedad, porque estamos hablando todavía de que estamos en el proceso social. No hemos llegado a la parte política. Ujú. Cuando estamos hablando de ese proceso social, estamos diciendo que siguen habiendo personas a favor y siguen habiendo personas en contra, pero se necesita regularizar o controlar de alguna manera esa actuación con respecto a eso que antes era aberrante. ¿Ok? Estamos poniendo el ejemplo de la homosexualidad por poner un ejemplo, pero pueden haber muchos, ¿no? Sí. En eso. Entonces, pasamos al siguiente paso, que sería pasar de lo sensato a lo popular. Ya Cuando se puede hacer Claro, ya lo podemos públicamente, hacer ya. públicamente, las personas se comienza a hablar, en este caso se comienza a hablar y los psicólogos comienzan a hablar de las teorías de que las personas no se hacen homosexuales porque estén cerca de otros homosexuales. Entonces ya la sociedad médica inclusive y los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras comienzan a estudiar teorías que todavía en muchos lugares están en discusión, es ¿se nace homosexual o se hacen homosexuales en el camino? Entonces, muchas personas o un gran porcentaje de estas teorías afirman que se nace, o sea, es una condición que ya tú desde pequeño sabes si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres o si te gustan ambas cosas. Entonces, pasamos a lo popular. Hay mucho auge de esa situación. Vuelve a haber otro proceso donde un grupo acepta y otro grupo no. Entonces, ese grupo que no acepta dice, es que cada vez hay más gay o cada vez hay más lesbianas porque están imitando a los demás, Porque lo promocionan. porque se promociona Entonces acá y es no donde es así. entran las compañías o las empresas de entretenimientos. Correcto. Entonces, ahí es cuando vamos a unir la ventana de Overton al marketing. En ese momento nos damos cuenta de que todo este proceso, desde presentar la idea radical hasta el momento en que llega a ser políticamente correcto, es simplemente diferentes estrategias de marketing aplicadas para poder ir superando cada una de las etapas. Cuando se puso de moda la homosexualidad, inclusive muchas marcas, y en la actualidad lo hacen también, utilizan el mes del orgullo gay para poder hacer publicidad. Utilizan algún modelo o algún influencer que tiene, vamos a mencionar a alguien, Ricky Martin, por ejemplo, porque es noticia, porque es Influencer. influencer, porque es cantante, actor, etcétera, para poder atraer tráfico a su cuenta o a su página web o a sus redes. Entonces, en ese momento ya no solamente entró en el terreno de lo aceptable, sino que se convierte en una estrategia de marketing y por eso la usan muchísimo más. Quiere decir que la ventana de Overton está pasando por estos procesos, también entonces depende a la sociedad. Claro, Porque, a ver, me refiero a, porque podemos decir que actualmente se está todavía pasando por la ventana de Overton, es que siguiendo, todavía estamos siguiendo el pasando, claro. ejemplo que estamos mencionando. Porque ha habido mucha discusión y muchas disputas referente a Disney, que Ujú, ha estado incluyendo en caricaturas o dibujos animados para ujú. niños ya personajes de Personajes que tienen una identidad sexual explícitamente exacto, homosexual. homosexual. Por ejemplo, hay caricaturas donde ya hay personajes que es un niño que le gusta a otro niño.
Hay series El último, películas de Disney donde hay una niña que le gusta a otra niña. el último ejemplo que vi que estaba en discusión sobre Disney era precisamente sobre la Doctora Juguete, Correcto. que dentro de estos personajes, uno de los padres o uno de los padres de Ujú, esta niña ujú. eran, o alguno de ellos, eran dos mujeres. Correcto, exacto. Entonces, Entonces, en ese momento te das cuenta que todavía este tema de la homosexualidad para muchos países, porque estamos hablando de que la ventana de Overton va pasando por etapas, pero es que hay países que ya la pasaron y otros que la estamos que están en pasando. proceso. Entonces, en Latinoamérica hay muchos países donde todavía nosotros estamos en proceso de pasar O la sea, se ventana de podría Overton. decir que Disney, de forma directa o indirecta, desconocemos, está utilizando o va por esta tercera etapa de la ventana de órbita, lo está popularizando. Lo que pasa es que recuerda que en Estados Unidos, Disney es una marca americana, ¿ok? Y recuerda que en Estados Unidos es políticamente correcto. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Porque ya está legalizado el tema de la homosexualidad en Está muchos estados. aceptable. Claro. Y entonces ellos, como ya es políticamente correcto, porque ya hay leyes que regulan eso, en el momento en que es políticamente correcto es porque existen leyes en el país que regulan eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Disney? No lo está popularizando. Disney no está diciendo, ay, miren, a los niños le pueden gustar los niños o a las niñas. No. Disney lo que está haciendo es, Incluyendo. como ya existe unas leyes que regulan esto, yo no me puedo quedar atrás. Porque si no, entonces ahí volteamos la tortilla. Me van a discriminar a mí porque yo no acepto lo que ya es políticamente correcto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que antes era normal, ahora pasó a ser anormal. Entonces, volvemos con el tema de la ventana de Overton. ¿Qué se ve más feo ahora? ¿Una persona que acepta la diversidad sexual o una persona que no lo acepta? ¿A quién critican más? A aquellos que lo rechazan porque lo ven Ahora critican que no más respetan, que no. porque hasta estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de homofobia, de misoginia, de cualquier cantidad de cosas, porque no lo aceptan. Resulta que ya es políticamente correcto. Entonces, ¿qué hizo Disney? Antes de que vayan a decir que nosotros somos homofóbicos, vamos a incluirlos a ellos. O sea, me voy a aprovechar y hago marketing. Porque quienes tengan ese tipo de inclinación van a querer ver mis películas. Y los padres que tengan de alguna manera problemas para explicarle a sus hijos acerca de la homosexualidad, va a ser mucho más fácil explicárselo con una película de Disney. Inteligente. Es marketing, no Marketing, es más nada, es marketing. ciertamente. O sea, por donde lo mires es marketing. Ahora, la quinta etapa sería esa La precisamente, quinta etapa es de cuando se lo pasa de lo popular. popular a lo políticamente correcto. Ya es popular, ya existen las marchas, ya todo el mundo sale, los hombres andan agarrados de la mano, las mujeres andan agarradas de la mano, actrices dicen que viven con otras actrices. Sin ir más lejos, el caso de Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres estuvo en el closet durante muchos años hasta que decidió y dijo, ya no aguanto más, yo voy a revelar mi identidad sexual. Una persona con una inmensísima cantidad de seguidores, con un poder popular de arrastrar masas muy, muy grande, decide abiertamente, ya, mira, o sea, me gustan las mujeres, esta es la mujer que yo amo y de hecho se casó con su pareja de muchos años. Hoy dice que se siente libre porque pudo expresar. Entonces, cuando pasa ya de lo popular a lo políticamente correcto, es cuando el Estado decide, dicho en palabras sencillas, no voy a luchar más con esto, lo vamos a regularizar. Entonces, ¿cómo lo regularizan? Si no puedes con el enemigo, Si no puedes con el únete. enemigo, únete. Ya no voy a luchar más con esto, o sea, ya estoy harto, el Estado, entre comillas, o sea, estoy harto de las marchas, de las protestas, de los crímenes de odio, de todo lo demás. Entonces, vamos a regularizarlo. Hacemos leyes, sí, se pueden casar hombres con hombres, se pueden casar mujeres con mujeres. Inclusive las compañías de seguro, para que más o menos tengas una idea de hasta dónde llega el tema legal, las compañías de seguros comenzaron a cambiar sus políticas para poder cubrir la maternidad subrogada, es decir, cubrir el hecho de que una pareja del mismo sexo pudiera contratar un vientre en alquiler para poder tener un hijo. Hasta las políticas de las compañías de seguros comenzaron a cambiar cuando esto empezó a ser políticamente correcto, es decir, se regularizó. Este proceso de la ventana de Overton puede ser o muy rápido o muy lento o pueden pasar muchos años, o sea, no hay un esquema a nivel de tiempo. Lo importante es entender que durante todo ese proceso hay mucha gente feliz, hay mucha gente triste, hay mucha gente que lucha y hay mucha gente que sufre y hay mucha gente
pero por sobre todo es una herramienta muy, muy utilizada en el marketing para hacer algo beneficioso para las marcas, así de sencillo. Y esto puede tener dos caras, porque entonces Claro, este proceso se muchas puede caras. utilizar también para legalizar algo que sea, primero, simplemente a mi favor, de acuerdo al poder o lo que yo abarque en cuanto a Claro, sociedad. pero es que seguir más lejos, fíjate el tema de, hay grupos que desean que sea considerado una orientación sexual el hecho de que a ellos les gusten los menores. Entonces, estas personas están luchando, en la actualidad estamos en el mundo viviendo eso, donde hay una comunidad luchando porque sea políticamente correcto que a un adulto le atraiga un niño. Entonces, estamos pasando ahorita por la ventana de Overton con ese tema. Hay un documental en Netflix acerca de eso, salió la película esta Q. Cuties. O sea, hay muchísimas cosas que nos hacen pensar que estamos pasando ese proceso de la ventana de Overton con el tema de la pedofilia. O sea, lo que hoy en día conocemos como pedofilia podría ser dentro de 20 años algo normal y podríamos ver como algo normal que un hombre de 30 años se casara con una niña de 10 si logra pasar la ventana de Overton. Claro, de hecho he escuchado que lo que ellos defienden es que podrían de estar disfrazándolo, ¿no? Pero creo que lo que ellos están defendiendo es que no a la pedofilia, pero sí a la pederastia, Exacto, lo que ellos ¿no? están defendiendo es el hecho de que así como existe una diversidad sexual donde no se considera un trastorno psicológico el hecho de que a una persona le guste otra de su mismo sexo, entonces tampoco se tiene que considerar un trastorno psicológico que a una persona adulta le guste un menor de edad, tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres. Y entonces es todo un tema, es un tema bien, bien rudo. No creo que sería bueno discutir ahorita porque estamos hablando porque este proceso está en la ventana de Overton ahorita, o sea, está en pleno, pleno auge, así como lo está, por ejemplo, el tema del feminismo también, o como lo está el tema del acoso sexual. Y fíjate lo que está sucediendo ahorita, que ahora prohíben caricaturas, porque después de 60 años dicen que una caricatura incita a la violación y al abuso sexual. La caricatura del zorrillo y la gata de Pepe Le Pew, del zorrillito este francés que cortejaba a la gatita, Boulevou, Amolemol, no sé qué. Boulevou. Exacto. Entonces, o sea, yo crecí viendo esa caricatura. Mis hermanos crecieron viendo esa caricatura. Y ahora la prohíben porque incita al abuso y a la violación. O sea, definitivamente la generación de cristal es terrible. Tú me estás provocando. Es que Tú, tú eres de la generación de tú cristal. me estás provocando. Porque es que, si vamos a este ejemplo, Lina, hay muchas caricaturas o muchas comiquitas o dibujos para niños de esa época que no solamente hablaban o se mostraba como es como esta animación, sino recuerdo que el conejo de Bugs Bunny besaba a sus cazadores y se supone que el Exacto. conejo Bugs Bunny es Era masculino, es masculino niño, y el y San así, Bigotes y era así muchos masculino. ejemplos, incluso la comedia era agresiva, Sí. lanzarle los yunques, caerse, atropellarse, darle con un garrote, y nada de eso producía incitar a la violencia. Ahora, El ahora Correcamino y el Coyote, Tom y la Jerry. función del correcamino que era comerse el coyote, comerse al correcamino. Exactamente. Pero donde yo discuto es que no es nuestra generación, porque, o sea, mi generación está joven, mi generación, digamos, solo el 30% de mi generación o el 40%, no es su totalidad, ya tienen hijos por quienes discutir estos temas. Quiere decir que es una generación mucho antes a la mía la que está peleando esta situación. Pero la que está en este momento defendiendo eso es esta generación. Y te lo pongo fácil. Los que se sienten ofendidos son esta generación, no la mía. Yo recuerdo con mucha alegría las caricaturas. Entonces esta generación ahora dice, no puedo criar a mis hijos viendo estas caricaturas porque esto es violencia, esto es abuso, esto les va a crear un trauma, porque ahora todo les crea un trauma. Porque ahora, o sea, es una generación sensible, por donde tú lo mires, es una generación, es que tú ni siquiera le puedes hablar fuerte a nadie, a un estudiante, porque de inmediato va y te denuncia porque tú le alzaste la voz. Pero yo creo que es porque no A sé, mí en como... tercer año me lanzaron un borrador y me abrieron la cabeza, y yo no denuncié a nadie. Pero es que está el uso y el abuso, ¿no? Ok, Ok. Hay cosas que ciertamente hay que mejorar de tu generación,
que no son correctas o que no dieron ningún valor positivo. Ahora, de ahí a abusar y aprovecharme de esta Claro, situación es pero es que otra lo de la cosa, pues. caricatura ya me parece una exageración. Entonces ahí es donde vamos. Bueno, yo no lo apruebo, o sea, Yo, yo lo veo muy no, me parece una normal. Yo lo veo estupidez. muy normal. Tú lo ves normal, pero la generación de cristal no. Entonces tú perteneces a la generación de cristal, pero para muchas cosas no tienes actitudes de la generación de cristal. Yo siempre me he ¿Recuerdas? considerado muy abierto al pensamiento. Yo necesito conocer, aprender y saber el por qué las otras personas piensan distinto a Exactamente, mí. Quizás sea ese exactamente. el motivo. Entonces fíjate, hay mujeres, por ejemplo, de tu edad que ya tienen hijos y piensan que si sus hijas o sus hijos ven esa caricatura, van a considerar normal que un hombre acose a una mujer. Es que vamos a estar claros. El zorrillito no la estaba acosando, o por lo menos es mi Percepción. percepción. No él la estaba tratando de enamorar a toda costa. Le decía piropos, le regalaba flores, le llevaba perfumes. Ella huía, era porque ella no tenía tolerancia al olor del zorrillo. Pero en el fondo yo creo que ella estaba enamorada del zorrillo, porque cuando por Porque alguna siempre razón, al final, de hecho, siempre al claro, final de la caricatura, ella terminaba ella persiguiéndolo a él por era ella algo. la que terminaba persiguiéndolo a él. Entonces vamos a estar claros. Si hablamos de acoso, vamos a tocar que nosotros estamos aquí discutiendo pasar este tema por la ventana de Overton. Si hablamos de acoso, entonces prohíben a la caricatura de Pepe Le Pew porque es un violador y un acosador. Perfecto. ¿Por qué no prohíben entonces el Chavo del 8 si la bruja del 71 acosaba a don Ramón? Porque vamos a estar claros que era ella la que quería abusar de don Ramón. Y don Ramón le huía y ella quería abusar de él. Entonces, no es acoso. ¿Por qué? Porque ella es mujer, ¿verdad? Bueno, de hecho sí lo sacaron del aire, pero por temas No, pero políticos lo de sacaron del producción. aire por otra cosa, pero no por el tema pero entonces, ¿acusamos a la bruja del 71 de acoso sexual contra don Ramón? No, no, ciertamente. O incluso cualquier telenovela. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo voy. Es mal visto que un hombre abuse o acose sexualmente a una mujer, pero cuando es la mujer la que acosa al hombre, Hay burlas. hay burla. Como que, ay, De hecho, eso mismo estaba pensando yo, o sea, tú. por Bueno, acá. ahí le ponemos el pito, ¡pip! Pero es que es así. De hecho, existe el abuso hacia el hombre, existe la violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre, Correcto. Y solo ese que no es tema, denunciable no. porque no es políticamente correcto Y es ni es mal visto por la aceptable. sociedad, Y es es, mal visto por la sociedad. Como un hombre va a ir a denunciar que la mujer le pega, qué ridículo. Entonces, ese es un tema que sí debería pasar por la ventana de Overton, porque así como existe violencia intrafamiliar de hombres a mujeres, también existe violencia familiar de mujeres hacia Y lo hombres. voy a poner en un ejemplo súper claro. Yo jamás he estado de acuerdo en el hecho cuando hay una discusión entre un hombre y una mujer, a la mujer tiene el derecho de, porque te alteraste y te molestaste, darle una bofetada o una cachetada al hombre, pero si el hombre te devuelve una cachetada tal Es cual, violencia ahí sí es doméstica. violencia, Ujú, pero no si la mujer se la da al hombre. El hombre eso lo correcto. puede aceptar. Exactamente. En este caso es políticamente correcto que él sea sumiso. Ah, no. Fíjate tú, en este caso es políticamente correcto que él sea sumiso. Porque incluso Él no puede reaccionar. incluso he visto casos donde el hombre, por evitar recibir la bofetada o la cachetada, simplemente le agarra la muñeca a la mujer y ya eso es un delito de violencia Sí, porque o sea, le apretó muy fuerte la muñeca y se sintió ofendida y maltratada exacto, y no. claro. Entonces hay muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Y lamentablemente ya el tiempo se nos fue. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Cómo este tema o esta estrategia de la ventana de Overton es utilizada en el marketing, en la publicidad, para poder conectar de alguna manera con mi público objetivo, que es lo que al final se quiere, o al final lo que quieren todas las marcas, y lograr convertir a ventas y lograr hacer dinero y todo lo demás, utilizando una herramienta, adaptar una idea aberrante a algo políticamente correcto y que las marcas han sabido usar a su favor para llenarse los bolsillos enormemente. Bendito sea el marketing. Ciertamente, ¿no? Bueno, Lina, me encantó este espacio. Teníamos mucho tiempo pensando en discutirlo. De hecho, había momentos para los que nos están escuchando que decíamos una idea y no. No, vamos a guardarlo para el podcast. Vamos a guardarlo para Porque el aunque podcast. ustedes no lo crean, esto que estamos discutiendo se discute en crudo. No lo planificamos, no lo hablamos. ¿Para qué? Para No hay darle. guión. No hay guión, no hay un libreto. O sea, hay de verdad libertad en la expresión de nuestras distintas opiniones. Es espontáneo totalmente.
Bueno, este fue nuestro episodio de hoy de Rompecoco Podcast. Teo, un placer siempre compartir contigo, conversar contigo. Me encanta este tipo de espacios para poder conversar. Vamos a editar este programa, lo vamos a subir. Esperemos que las personas que nos escuchan lo puedan compartir, que muchas más personas sepan y entiendan lo que es la ventana de Overton y Nos nos den sus propias comenten. Y nos opiniones. comenten ejemplos de temas que creen que puedan estar pasando en este momento por la ventana de Overton. Vamos a tener otros temas bien interesantes que sé que les van a gustar muchísimo. Chao, chao, que estén bien, cuídense. Chaito. @rompecoco podcast, recuerden, en todas las redes sociales.